¿Te imaginas caminar por las calles de una ciudad que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre? Déjame llevarte en un viaje por el Boston de hace casi 300 años, una ciudad portuaria llena de vida, comercio y tensiones crecientes que pronto desembocarían en algo extraordinario. Para los años 1760, Boston se había convertido en una de las ciudades más relevantes de Norteamérica bajo dominio británico. Era un puerto abarrotado, moldeado por el comercio, el poder y una tensión que iba en aumento. En apenas 30 años, esta ciudad atravesaría una revolución. Quedaría marcada por el conflicto y resurgiría como parte de una nación completamente nueva. En este recorrido, voy a utilizar herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas antiguos y grabados de época. Voy a cambiar las perspectivas, mover los ángulos de visión y desplazarme por estas escenas de formas que los artistas originales jamás pudieron imaginar. Mi objetivo no es simplemente mirar hacia el pasado, sino entrar en él, recorrer el Boston de entonces e imaginar cómo se sentía estar allí, desde sus primeros asentamientos hasta la revolución. Y si te quedas hasta el final, vamos a comparar estos mismos lugares con su aspecto actual para ver qué ha cambiado con el tiempo y qué todavía permanece en pie. Antes de adentrarnos en el viejo Boston, conviene echar un vistazo a cómo empezó toda esta historia. Esta pintura representa la llegada de la flota en el año 1630. Estos barcos transportaban colonos que establecerían las bases de lo que pronto se convertiría en Boston. Imagínate llegar a esta costa desconocida, pisar tierra sin saber qué te espera, sabiendo únicamente que todo lo que esperas construir comenzará justo aquí. Justo antes de adentrarnos en el siglo XVIII, quiero hacer una pausa en este momento. Esta imagen muestra la primera casa de reuniones de Boston, construida originalmente en 1632, apenas unos años después de fundarse el asentamiento. El grabado en sí se hizo mucho más tarde, pero probablemente refleja cómo era el edificio en su época, sencillo, funcional y central en la vida cotidiana. La casa de reuniones se encontraba cerca de lo que hoy es la calle State, muy próxima al corazón del Boston moderno, lo que demuestra cómo los cimientos más antiguos de la ciudad siguen alineados con su trazado actual. En el camino hacia el siglo XVIII, vale la pena detenerse brevemente para contemplar escenas como esta. Un Boston todavía tranquilo, incierto y que apenas estaba empezando a tomar forma. Esta imagen no es un dibujo de la época, pero captura el carácter de una ciudad colonial mucho más pequeña, mucho antes de las calles densas y del bullicioso puerto de los años 1700. Edificios modestos de madera bordeaban caminos embarrados, con barcos anclados cerca de la orilla y la vida diaria desenvolviéndose a un ritmo más lento y frágil. Escenas como esta nos ayudan a situarnos en una época en la que Boston era menos una ciudad y más un experimento, todavía encontrando su lugar en un mundo nuevo. Si yo pudiera visitar este lugar con lo que sé hoy, creo que lo vería como una de las raíces más tempranas de lo que más tarde se llamaría el sueño americano, el ideal de construir algo nuevo mediante el esfuerzo colectivo. Este grabado data de principios de los años 1720 y muestra la ciudad tal como aparecía desde el puerto, ya reconocible en aspectos clave que persisten hasta hoy. En primer plano está el puerto de Boston, atestado de barcos que impulsaban la economía atlántica de la ciudad. Ya no era un asentamiento frágil, sino una ciudad portuaria en crecimiento, cuyos muelles, puerto y horizonte siguen dando forma a la ciudad que conocemos ahora. Para mostrar mejor uno de los muelles principales, he añadido este grabado de 1743, que facilita ver su escala e importancia. Aquí, este muelle se extiende prominentemente hacia el puerto, cerca del centro de la vista, proyectándose más hacia el agua que los muelles y embarcaderos circundantes, sirviendo como una de las principales puertas de acceso de Boston al mundo atlántico. Desde este punto, los barcos que llegaban de Europa y el Caribe descargaban mercancías. Los pasajeros desembarcaban y Boston causaba su primera impresión a quienes llegaban por mar. Un punto de referencia definitorio en el paseo marítimo,
cuya posición y contorno aún pueden rastrearse y visitarse en la ciudad actual. Elevándose detrás, hay campanarios de iglesias que marcaban los barrios de la ciudad, incluida una iglesia en el extremo norte, más tarde conocida como la Vieja Iglesia del Norte, que todavía existe hoy. Vistos en conjunto, estos lugares emblemáticos muestran a Boston en el umbral de la transformación. Ya no era un asentamiento frágil, sino una ciudad portuaria en crecimiento, cuyas calles, puerto y horizonte todavía dan forma a la ciudad que conocemos ahora. Esta imagen muestra el faro de Boston, el primer faro construido en lo que se convertiría en Estados Unidos, terminado en 1716 en una pequeña isla a la entrada del puerto de Boston. Para los barcos que llegaban, a menudo era la primera señal de tierra después de una larga travesía atlántica. Imagínate ver finalmente esta luz después de semanas o incluso meses en el mar. Una señal de que el viaje estaba terminando y que la promesa de nuevas oportunidades finalmente estaba al alcance. Durante la Guerra de Independencia, la estructura original fue destruida deliberadamente por las fuerzas británicas en 1776, cuando se retiraban de Boston, pero fue reconstruida pocos años después, en 1783, y sorprendentemente, este faro todavía permanece en el mismo sitio hoy, continuando guiando embarcaciones hacia el puerto más de 3 siglos después, un símbolo perfecto de continuidad y perseverancia. Este grabado muestra una fortaleza que vigilaba la entrada al puerto de Boston a principios del siglo XVIII. Situada en una isla, controlaba los estrechos accesos a la ciudad y simbolizaba la autoridad militar británica en la colonia. Para los barcos que entraban al puerto, sus cañones eran un recordatorio de que Boston no era solo un puerto de oportunidades, sino un lugar vigilado, defendido y firmemente vinculado al poder imperial. Dejando el mar, pisamos tierra firme justo al otro lado del río, en una población ya estrechamente vinculada a la vida y el futuro de Boston. En esta época, aquí estaba la Universidad de Harvard, un pequeño pero importante centro de aprendizaje en la Nueva Inglaterra colonial. Mucho antes de convertirse en una universidad de renombre mundial, Harvard existía para formar a líderes religiosos y cívicos. En esta vista, 3 edificios tempranos definen el patio universitario. A la izquierda está un edificio usado para clases e instrucción diaria. En el centro hay una residencia para estudiantes construida mientras la universidad se expandía lentamente. Y a la derecha está otro edificio completado en 1720 y que todavía existe hoy, el edificio más antiguo que sobrevive en Harvard. Sabiendo lo que sabemos ahora, es extraño pensar lo ordinario que debió parecer este lugar en su momento. Sentado aquí mirando alrededor sintiendo a la gente, es fácil imaginar caminar por estos terrenos sin saber lo que depararía el futuro, solo que algo importante estaba empezando a gestarse, algo que nacería de la colaboración y el intercambio de ideas. Esta imagen muestra la antigua Casa del Estado en Boston, a mediados del siglo XVIII, uno de los edificios públicos más importantes de la ciudad en ese momento. Servía como sede del gobierno colonial, donde se debatían leyes, se imponían impuestos y se hacía cumplir la autoridad real en los años previos a la Revolución. Desde este mismo edificio, se leían proclamaciones en voz alta a las multitudes reunidas abajo, y estaba en el centro de la vida cívica de Boston. Hoy todavía permanece en el corazón de la ciudad, un raro superviviente de esta época, testigo silencioso de cómo las calles a su alrededor pronto se convertirían en escenario de la historia. Esta escena muestra un espacio público a finales de los años 1760, uno de los espacios públicos más antiguos de la ciudad. En ese momento, era un terreno compartido utilizado para pastorear animales, reuniones públicas, ejercicios militares y ocio cotidiano. Los soldados británicos a menudo entrenaban aquí, a veces a la vista de los habitantes que seguían con sus vidas. Un recordatorio tranquilo pero constante de la presencia imperial. Al fondo se encuentra la residencia oficial de los gobernadores reales, con vistas al espacio común como símbolo de la autoridad británica. Hoy, este espacio sigue siendo un parque público
en el corazón de la ciudad. Pero en los años previos a la revolución, era un lugar donde la vida ordinaria y la tensión creciente coexistían lado a lado. Estando aquí ahora, no puedo evitar imaginar cómo debió ser. Gente cruzando el parque, niños corriendo, soldados entrenando cerca, todo parte de la vida cotidiana. En ese momento, probablemente se sentía como un día ordinario más, sin ninguna sensación de que en una década esto formaría parte de un país independiente. No puedo estar en Boston, al borde de la revolución, sin detenerme aquí. Esta es una taberna, uno de los lugares de reunión más famosos del Boston prerrevolucionario. Para los años 1760 y principios de los 70, era mucho más que un lugar para beber. Servía como cuartel general informal, donde comerciantes, artesanos, trabajadores portuarios y organizadores políticos se reunían para debatir políticas británicas y coordinar la resistencia. Grupos organizados se reunían aquí, usando sus salas privadas para planificar protestas, compartir información y organizar respuestas a eventos como nuevos impuestos. En espacios como este, la revolución no comenzó con discursos o declaraciones, sino con conversaciones moldeadas por la frustración, la incertidumbre y un creciente sentido de que el viejo orden ya no funcionaba, demostrando el poder de la conversación y la cooperación. Este es otro edificio importante en 1775, a menudo llamado la Cuna de la Libertad. Para ese momento, el edificio ya estaba bien establecido como el lugar central de reunión de Boston, un mercado en la planta baja y encima, una sala donde se desarrollaban reuniones, debates y protestas. Fue aquí donde la gente se reunía para discutir sobre impuestos, representación y la creciente presencia de la autoridad británica, a veces llenando la sala hombro con hombro a medida que aumentaban las tensiones. En vísperas de la revolución, se había convertido en un lugar donde la opinión pública se formaba abiertamente, donde los discursos convertían la frustración en acción y donde la idea de resistencia pasaba de las conversaciones privadas a las calles de afuera. El edificio todavía existe hoy, pero en momentos como este era menos un monumento y más un punto de presión. Un espacio donde una ciudad luchaba con lo que estaba a punto de convertirse. Esta imagen muestra un arco triunfal erigido en Boston en 1789 para dar la bienvenida al primer presidente de una nación recién independizada. El arco en sí era temporal, construido solo para esta ocasión, pero lo que simbolizaba era duradero. Aunque construido de madera, estaba cuidadosamente acabado para parecerse a piedra, dándole la apariencia de permanencia en un momento en que la nación misma todavía era nueva. Solo unos años antes, estas calles habían estado llenas de protestas e incertidumbre. Ahora estaban vestidas para la celebración. Para la gente que estaba aquí, esto no era solo una visita, era la prueba de que la revolución había llevado a alguna parte. Las colonias ya no estaban luchando por convertirse en algo, ya eran algo. Imagínate estar allí, viendo a la ciudad entrar en la historia. Ya no parte de un imperio, sino parte de algo completamente nuevo, construido sobre los ideales de libertad, igualdad y cooperación. Esta es una iglesia, completada en 1723. Décadas antes de la Revolución Americana, mucho antes de asociarse con señales famosas y cabalgatas nocturnas, era una iglesia familiar en un barrio de Boston. Las imágenes que estamos viendo provienen de diferentes momentos. Una intenta recrear cómo habrían aparecido la iglesia y sus alrededores en el siglo XVIII, mientras que la otra data, probablemente de 1807, mostrando el edificio tal como estaba en los primeros años de la nueva república. Juntas, nos dan una sensación de continuidad, una estructura que permaneció arraigada en su lugar mientras el mundo a su alrededor cambiaba. No mucho después de estos primeros años, esta tranquila iglesia se vería arrastrada a eventos mucho más allá de su propósito original. Desde esta torre vino una señal simple: 2 linternas advirtiendo que las tropas británicas se estaban moviendo por mar. Lo que había sido un lugar de rutina y culto,
de repente se convirtió en parte de la historia más amplia que se desarrollaba en toda la ciudad. En ese momento, nada sobre este lugar habría sugerido el papel que estaba a punto de desempeñar. Era simplemente parte del barrio, entretejido en la vida cotidiana, sin saber que pronto sería recordado como uno de los lugares donde todo comenzó a cambiar. Ahora quiero llevarte al presente y mostrarte cómo se ven estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienes ideas o sugerencias para futuras ciudades, compártelas en los comentarios. Vamos a ello. Este grabado muestra la primera casa de reuniones de Boston, de 1632, que una vez estuvo a lo largo de lo que ahora es una concurrida calle. Lo que comenzó como un tranquilo edificio de madera al borde de un pequeño asentamiento, se ha convertido desde entonces en una de las calles más transitadas de Boston, sin rastro visible de donde la ciudad se reunió por primera vez. Esta vista de 1723 muestra a Boston como una ciudad portuaria baja y abarrotada, moldeada por el mar. Hoy, esa misma costa está llena, construida y transformada en un horizonte moderno, pero el puerto sigue siendo el corazón de la ciudad. Esta imagen muestra el faro original tal como aparecía en los años 1720. Ese primer faro fue destruido más tarde, en 1776. Lo que se encuentra en esta isla hoy es una reconstrucción, completada en 1783. Sigue siendo el sitio de faro más antiguo en uso continuo en América. Este grabado muestra la fortaleza a principios de los años 1700, protegiendo el puerto de Boston. Dañada durante la evacuación británica en 1776, fue reconstruida más tarde. Sus muros todavía están en pie hoy, con vistas a un puerto muy diferente. Este grabado muestra el campus temprano de Harvard, tal como se formó en los siglos XVII y XVIII. De estos edificios, solo uno sigue en pie. Construido en 1720, sobrevivió a la Revolución y sigue siendo el edificio más antiguo de Harvard todavía en uso. Hoy, la antigua Casa del Estado todavía está aquí, casi sin cambios, pero ahora rodeada de torres modernas. Lo que una vez fue el centro del poder colonial se encuentra tranquilamente dentro de una ciudad moderna. Uno de los pocos lugares donde el pasado revolucionario de Boston todavía permanece en su lugar. En 1768, este espacio era tierra de pastoreo abierta y terreno público donde la gente caminaba, entrenaba y se reunía al borde de una pequeña ciudad. Hoy, el mismo espacio sigue siendo el parque público más antiguo de Boston. Ya no es pasto, pero sigue siendo un espacio común, compartido rodeado de una ciudad moderna que creció a su alrededor. El edificio de reuniones tal como aparecía en 1775, cuando ya era un centro de debate y protesta en vísperas de la Revolución. Hoy el edificio todavía está en el mismo lugar, rodeado de multitudes una vez más, ya no discutiendo sobre independencia, sino continuando con la vida de una ciudad moldeada por lo que sucedió aquí. La vieja iglesia todavía se eleva sobre la calle, tal como lo hacía en los años 1700. La ciudad se ha cerrado a su alrededor, pero la iglesia permanece como el mismo ancla. Una vez un tranquilo monumento colonial, ahora se encuentra rodeada por el Boston moderno, vigilando las mismas calles donde la historia se desarrolló por primera vez. Realmente aprecio que hayas visto este recorrido. Tus ideas, sugerencias y comentarios constructivos realmente dan forma a lo que viene después. Siéntete libre de dejar un comentario. Hasta la próxima. Hay algo que me fascina profundamente de Boston. Y es que muchas veces, cuando paseamos por ciudades históricas, nos centramos solo en los edificios y monumentos principales. Pero la verdad es que la vida cotidiana de quienes habitaban estas calles nos cuenta una historia igual de valiosa. Así que ahora quiero mostrarte otros aspectos del Boston del siglo XVIII que a menudo pasan desapercibidos, pero que revelan cómo era realmente vivir en esta ciudad al borde del cambio. Una de las cosas que más me llama la atención es el sistema de calles de Boston en aquella época. A diferencia de otras ciudades coloniales que seguían diseños ordenados en cuadrícula, Boston creció de forma orgánica, casi caótica.
Sus calles se desarrollaron siguiendo antiguos caminos de ganado y senderos naturales que bordeaban la península. Esto creaba un laberinto de callejuelas estrechas y sinuosas que podían resultar confusas incluso para los propios habitantes. Si hubieras caminado por el Boston de 1760, probablemente te habrías perdido más de una vez. Pero había algo encantador en esa confusión, porque cada esquina revelaba algo inesperado. Una pequeña plaza, un taller de artesano, o una vista al puerto que aparecía cuando menos lo esperabas. Este trazado irregular todavía define partes del centro histórico hoy, y cuando caminas por esas mismas calles, estás siguiendo literalmente los pasos de personas que vivieron hace 300 años. Lo interesante de estas calles tortuosas es que también jugaron un papel estratégico durante los eventos revolucionarios. Los habitantes de Boston conocían cada rincón, cada callejón y cada atajo. Esta familiaridad les daba una ventaja considerable cuando necesitaban moverse rápidamente o evitar patrullas. Las tropas británicas, en cambio, a menudo se encontraban desorientadas en este entramado urbano que no seguía ninguna lógica militar. Es curioso cómo algo tan mundano como el diseño de las calles puede convertirse en un factor importante en momentos cruciales de la historia. Otra dimensión que merece atención es la vida comercial cotidiana. Boston, en el siglo XVIII, era un hervidero de actividad mercantil. Los mercados al aire libre se instalaban regularmente en diferentes puntos de la ciudad, donde vendedores ofrecían de todo, desde pescado fresco recién capturado hasta productos importados del otro lado del océano. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma del tabaco y las especias traídas desde lejanas colonias. Los artesanos mantenían sus talleres con las puertas abiertas, y podías ver al herrero golpeando el metal al rojo vivo, al zapatero cosiendo botas, o al fabricante de velas sumergiendo mechas en cera derretida. Estos oficios no eran solo trabajos, eran el tejido conectivo de la comunidad. La gente se conocía a través de estas interacciones diarias, creando redes de confianza que más tarde resultarían fundamentales cuando llegara el momento de organizarse políticamente. Me parece importante destacar que Boston también era una ciudad de contrastes marcados. Mientras algunas familias acomodadas vivían en elegantes casas de ladrillo con varios pisos, muchos trabajadores y marineros habitaban viviendas mucho más modestas, a menudo compartiendo espacios reducidos. Esta división social no era invisible, se vivía día a día en las calles. Sin embargo, y esto es algo que encuentro esperanzador, cuando llegó el momento de resistir las políticas que consideraban injustas, personas de diferentes estratos sociales encontraron formas de colaborar. El movimiento revolucionario en Boston no fue exclusivo de la élite educada. Fue un esfuerzo colectivo que involucró a comerciantes, impresores, trabajadores del puerto, artesanos y marineros. Esto nos enseña algo valioso sobre el poder de la cooperación cuando existe un propósito compartido. Otro aspecto fascinante es el papel de las mujeres en el Boston prerevolucionario. Aunque rara vez aparecen en los grabados o pinturas de la época,
Las mujeres desempeñaban roles esenciales. Gestionaban hogares, dirigían negocios familiares cuando sus maridos estaban en el mar, educaban a los niños y participaban activamente en boicots comerciales. Cuando se organizaron protestas contra productos británicos, fueron las mujeres quienes, en muchos casos, tomaron las decisiones diarias de qué comprar o no comprar, convirtiendo actos domésticos en declaraciones políticas. Hilaban su propia tela en lugar de comprar textiles británicos. Sustituían el té importado por infusiones locales y coordinaban redes de apoyo comunitario. Su contribución fue silenciosa, pero absolutamente fundamental. Y nos recuerda que la historia no solo la hacen quienes dan discursos públicos, sino también quienes toman decisiones valientes en su vida cotidiana. También vale la pena mencionar el clima y las estaciones, porque moldeaban profundamente la vida en Boston. Los inviernos eran brutales, con temperaturas bajo cero y nevadas que podían aislar la ciudad durante días. Las casas se calentaban con chimeneas que requerían constante atención, y salir a la calle significaba enfrentarse a vientos gélidos que venían directamente del puerto. Sin embargo, estos inviernos también creaban momentos de comunidad. Las familias se reunían alrededor del fuego. Los vecinos se ayudaban mutuamente a conseguir leña o alimentos, y las tabernas se convertían en refugios cálidos donde las personas compartían historias y noticias. En primavera, cuando el hielo se rompía en el puerto, la ciudad prácticamente despertaba de nuevo. Los barcos que habían estado bloqueados comenzaban a llegar, trayendo mercancías, cartas y noticias del mundo exterior. Era un ciclo anual de aislamiento y conexión que marcaba el ritmo de la vida. Algo que encuentro particularmente revelador es cómo se transmitía la información en aquella época. Sin teléfonos, internet ni medios de comunicación instantáneos, las noticias viajaban de formas que hoy nos parecerían increíblemente lentas. Los periódicos se imprimían semanalmente y circulaban de mano en mano. Los sermones dominicales en las iglesias no solo trataban temas religiosos, sino que a menudo incluían comentarios sobre eventos actuales. Las esquinas de las calles, los muelles y las tabernas funcionaban como centros de información donde la gente intercambiaba rumores, confirmaba hechos y debatía el significado de lo que estaba sucediendo. Esta lentitud en la comunicación tenía una consecuencia interesante. Cuando una noticia llegaba, se discutía profundamente. Las personas tenían tiempo para reflexionar, para conversar con sus vecinos, para formar opiniones meditadas. En contraste con nuestro mundo actual de información instantánea, quizá había algo valioso en ese ritmo más pausado que permitía una comprensión más profunda. Y aquí hay algo que me parece profundamente inspirador. Cuando miramos hacia el Boston de finales del siglo XVIII, vemos personas normales enfrentando circunstancias extraordinarias. No eran superhéroes ni figuras míticas. Eran comerciantes preocupados por sus negocios, padres preocupados por el futuro de sus hijos, artesanos orgullosos de su trabajo. Sin embargo, cuando se enfrentaron a políticas que consideraban injustas, encontraron el coraje para resistir, organizar y finalmente transformar su mundo. No tenían garantías de éxito. De hecho, enfrentaban riesgos tremendos, pero decidieron actuar de todos modos, guiados por principios que valoraban más que su propia comodidad. Esta historia nos dice algo importante sobre nosotros mismos hoy. Vivimos en un mundo diferente, pero seguimos enfrentando decisiones sobre qué tipo de sociedad queremos construir, cómo tratamos a los demás, qué valores defendemos cuando resulta incómodo hacerlo. El Boston del siglo XVIII nos muestra que el cambio significativo raramente viene de arriba hacia abajo. Viene de personas comunes que deciden actuar juntas, que tienen conversaciones difíciles, que perseveran incluso cuando el resultado es incierto. Y eso sigue siendo cierto ahora. Mirando estos lugares donde la historia se desarrolló, tanto en sus versiones del pasado como en su estado actual, me quedo con una sensación de continuidad. Las calles pueden estar pavimentadas ahora en lugar de ser caminos de tierra. Los edificios de cristal y acero han reemplazado muchas estructuras de madera. Pero la esencia permanece. Boston
Sigue siendo un lugar donde las ideas se debaten, donde personas diferentes se encuentran y a veces chocan, donde el futuro se construye sobre los cimientos del pasado. Espero que este recorrido te haya ayudado a ver esta ciudad no solo como un conjunto de monumentos, sino como un lugar vivo donde personas reales tomaron decisiones que todavía nos afectan. Si este viaje al pasado te ha resultado interesante, me encantaría saber qué otras ciudades o periodos históricos te gustaría explorar de esta manera. La historia está llena de historias esperando ser contadas.